of the Orient with Cafe de Anatolia. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les habla Ganimaja Kronkin desde Chile Central y les damos la bienvenida a una emisión más de una de nuestras actividades regulares del programa trimestral semanal que manejamos hace varios años y últimamente por virtual. Se trata de la cápsula teórica del taller de yoga integrativo. Hoy día, después de la parte práctica, de la parte teórica, por Instagram y Facebook Live, vamos a ir a otra plataforma para la parte práctica y nos toca yoga activo. ¿Qué es yoga activo? Es otro tipo de yoga. El yoga no es solamente las posturas, la relajación, la meditación que lo hacemos los días jueves en la noche, en la parte práctica, sino también tiene una parte energética como Kundalini Yoga de referencia, tiene una parte devocional como Bhakti Yoga también de referencia. Con nuestro estilo de más de 40 años en esta vida estamos promoviendo los otros estilos de yoga poco conocidos, aunque no son raros, porque ya se conocen esos estilos. Entonces nuestro yoga activo de los días martes incluye danzas energéticas, después incluye trabajos de respiraciones de fuego y otras técnicas parecidas. Después en la segunda parte incluye mantras, pronunciaciones energéticas, sonoras, y terminamos con danzas de paso universal, danzas circulares, etcétera, a grandes rasgos. Eso como en las otras disciplinas de Tai Chi, los martes, jueves en la tarde, de sanación los miércoles en la tarde, de yoga, de danza los miércoles en la noche, sigue el sistema de un año lectivo, de 3 cursos trimestrales generales para principiantes, un curso, todo lo básico, para intermedios, todo lo variante y secundario, y para avanzados hacemos el viaje místico, la esencia de cada materia. En el yoga tenemos que ir al fondo del yoga, que es unión. Entonces cuando uno llega a un estado meditativo, unión con todo lo que sabe de posturas, de relajación, de danzas, etcétera, entonces en el tercer grado uno podría convertir la clase técnica en un viaje místico, y esa es la meta aquí de vivenciar. Entonces es más calidad que cantidad, no es el número de posturas o el número de gente que participa, sino la calidad con profundización. Tenemos un método de término medio como puente. Así, si alguien quiere dedicarse más adelante a hacerlo clásico, entonces es fácil, porque aquí es como una enciclopedia. Si quiere quedarse para fitness, para algo muy bueno para la relajación, la concentración, etcétera, activo y pasivo, ahí está. Puede escoger solamente el yoga pasivo del día jueves, que tiene todo lo clásico de posturas descendentes, intermedias y ascendentes con la relajación y la meditación típica, o puede inscribirse en ambas disciplinas. Son variantes, entonces martes en la noche y jueves en la noche. Para la gente que quiere prepararse para ser monitores en nuestra escuela, entonces hay cuarto curso trimestral propedéutico para ser
hacer la parte psicopedagógica. Entonces ahí la parte teórica es un deber para escuchar, porque todo lo que leemos de artículos y comentamos va a anotar en sus cuadernos, porque ahí exigimos ciertas tareas. La tesina del año, que se basa en 2 cuadernos semanales trimestrales que hay que llenar y hay que ofrecer fin de año como muestra, fin del año lectivo. En realidad son 12 módulos. Entonces los 2 primeros módulos son preparación y los últimos 2 módulos son finalización para el propedéutico, los instructores o monitores en ese sentido, más 2 módulos complementos, referencias y otros aspectos complementarios, apéndice, por decir. Entonces ahí el método así es completo. Entonces invitamos al público a informarse sobre el detalle de esta disciplina y otras disciplinas, porque hacemos meditación, relajación, filosofía, alimentación, decoración, convivencias tipo retiros, seminarios, hacemos también rituales solares en la mañana, complementando yoga y artes marciales para los que quieren. También en la noche rituales lunares de reciclaje, de alquimia, etcétera. Nos pueden encontrar con Magani Mahasa en Instagram y en Facebook. También pueden revisar para algunas cápsulas grabadas en nuestro canal de YouTube, Armon-22. Armon con A mayúscula y acento de armonía, Armon-22. Ahí estamos. Bien, como de costumbre vamos a leer parte de un artículo o un artículo y comentar un poquito como parte de lo teórico aquí en este taller regular. Nosotros aconsejamos estos talleres para todo el mundo desde los 8 años para arriba, en especial para instructores que quieren saber de otro estilo, personas que necesitan relajarse, necesitan activarse, necesitan una herramienta práctica, necesitan enfocarse. Entonces ahí está el yoga. Nosotros con nuestra experiencia de 42 años desde la India y Nepal compartimos esto en nuestro estilo bien elaborado, desde lo más simple hasta lo más exigente. El artículo hoy día es muy bueno, muy básico. ¿Cuántas posturas de yoga o asanas, posturas cómodas, existen? Ahí vamos a leer. El artículo fue escrito hace 9 años prácticamente, pero es muy interesante y muy bueno, simple. Dice un maestro de yoga que recién murió, Iyengar: las asanas o posturas cómodas ayudarán a transformar a un individuo llevándolo desde la conciencia del cuerpo hacia la conciencia del alma. Iyengar era pequeño a principios del siglo, vivió 90 y tantos años, su maestro vivió 101 años, Krishnamacharya. Murió en el 89, en cambio Iyengar murió en el 2014. Y era muy conocido en la India a nivel prensa, tenía discípulos a nivel mundial. Entonces él era pequeño y enfermo y tenía tuberculosis y otros problemas, era débil, y gracias al yoga y la perseverancia superó esto y salió con todo un estilo particular de su maestro. Entonces su estilo es corregir la postura correcta de la columna con ciertas ayudas como sogas, como almohadas, como ladrillos, etcétera, sillas. Interesante, y es como yoga terapéutico para la columna en especial. Bien, aquí en el artículo dice, hoy me gustaría comentarte sobre qué es asana y cuántas posturas de yoga existen. Pues el yoga físico estamos hablando, porque el yoga es integral, viene de los Himalayas, de las alturas, hace miles de años. Hay una parte prehistórica, hay una parte histórica desde Patanjali, codificador de yoga, unos siglos antes de la era cristiana, y hay parte posterior
durante esos siglos hasta llegar desde el siglo pasado, empezó a difundirse en Occidente y elaborarse con mucha variante. Pero se basa principalmente el yoga conocido en Occidente, en el yoga físico y la relajación con un poco de meditación. Pero es muy amplio y muy detallado. Entonces, pues, esta última pregunta me la han hecho en varias ocasiones y puede que también sea una duda que tengas. ¿Qué es asana? Asana se traduce del sánscrito como postura. En los Yoga Sutras, antiguo texto de yoga escritos por Patanjali, casi 2 siglos o 4 siglos, no se sabe exactamente, antes de la era cristiana, un poco después de Gautama el Buda histórico, menciona 2 cualidades que debemos tener presentes siempre en la práctica: sthira y sukha. Sthira quiere decir firmeza y alerta en la postura, y sukha es la capacidad de permanecer confortablemente en la postura. Tiene que estar firme pero confortable y no tediosa y estresante. Entonces ahí una postura, las posturas básicas, porque hay básicas, hay secundarias, hay terciarias, hay diferentes tipos de postura, hay fáciles, hay intermedias, hay difíciles. Entonces ahí cualquier movimiento al final del cuerpo puede ser traducido como posturas. Entonces, a través de las posturas básicas que se pueden mantener hasta 3 horas y media, dicen 3 horas 45 minutos clásicamente. Entonces ahí cuando uno tiene bastante tiempo en cada postura, duración larga después de años de entrenamiento, dice dominó esa postura. Cuando yo estuve en Nepal, entonces me hicieron un tour antes de ir a mi cueva para meditar como parte del examen, mendigar y meditar aislado, y me dijeron, en este yogi que medita en esa cueva domina 2000 posturas, en cambio el otro domina 3000, el otro 4500. Se conocen entre ellos cuántas posturas domina y qué poderes genera. Dominar postura allá significa tener poder también. Entonces es como medallas, como grados militares. Entonces uno tiene grado y tiene la medalla porque usa poder, y la gente de allá común y la gente especial entonces se reconoce porque ve el efecto, no es teoría. A realizar la práctica de las posturas de yoga, si alguien nos viera desde fuera, podría observar solamente el aspecto físico. No podrá ver cómo respiramos, cómo acompañamos el movimiento con la respiración, y lo más importante, no podrá ver cómo sentimos la respiración. Son varias cosas internas, no solamente hacer la postura correcta, que es importante también, tampoco que sea el hombre goma que hace la postura perfecta, es algo aproximado dependiendo de la edad, la actividad, la perseverancia, el método también. La respiración nos ayuda a continuar alertas, es el puente entre el cielo y la tierra. Es importante, viene del centro del corazón, del pecho. Y nos dice si estamos cómodos en la postura, pues en caso contrario, esta se vuelve agitada. Por esto es tan importante la atención a la respiración en la práctica de las posturas o asanas. ¿Cuántas posturas de yoga existen? Como podrás ver, las opiniones son variadas. Un punto. En 1959, Swami Vishnu Devananda publicó una compilación de 66 posturas básicas y 136 variantes de estas posturas según su método. En 1975, Sri Dharma Mitra sugirió que hay un infinito número de asanas. Clásicamente se habla de 84.000 posturas, se reduce a 84 posturas, o entre medio 840, el número cabalístico, por decir, son muchas. Entonces dice, cuando por primera vez comenzó a catalogar el número de asanas en el Master Yoga Chart de 908 posturas, como una ofrenda de devoción a su Guru Swami Maharaja Kailashananda. Con
el tiempo se compiló una lista de 1300 variantes derivadas de los gurús contemporáneos, yogis y los textos antiguos y contemporáneos. El yoga original no era Hatha Yoga, era yoga meditativo. Después nacieron los yogas grandes, Karma Yoga al servicio, Bhakti Yoga la devoción y Jnana Yoga la reflexión. Y recién nació el yoga técnico, Ashtanga Yoga con Patanjali, que codificó, porque había antes esto, pero él codificó, hizo su obra y desde entonces empezaron a escribir posteriormente en los primeros siglos y medieval otros clásicos del yoga que contiene bastante de yoga físico combinando los otros yogas, porque el yoga físico es el yoga pequeño, el yoga técnico. Tenemos el Hatha Yoga físico, Raja Yoga el mental, tenemos Kundalini Yoga el energético. Son dos triángulos, se hacen la estrella de 6 puntas. Esta obra es considerada una de las referencias principales para asanas en el campo de yoga en la actualidad. Su trabajo es a menudo mencionado en las referencias contemporáneas de yoga Iyengar, Ashtanga Vinyasa Yoga, esos son de Krishnamacharya, Yoga Shivananda y otros textos clásicos y contemporáneos. Yoga Shivananda es otra corriente de yoga, otra orden de yoga. También son especializados en Hatha Yoga dentro del yoga integral. Otro punto, en el Yoga Sutra de Patanjali, uno de los textos clásicos del yoga, no se hace referencia a ninguna asana por nombre. Habla de una categoría, uno de 8 categorías. Entonces habla de yama y niyama, que son shila yoga, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, hábitos, etcétera. La parte moral o ética. Después habla de Hatha Yoga, que tiene la parte asana, las posturas. Hay que hacer posturas, pero no dice qué posturas. Seguro habían en su época gente que detallaba algunas básicas que sobrevivieron de los yogis de las montañas. Después pranayama, la respiración. Después viene todo lo que es Raja Yoga. Entonces pratyahara, la introversión, dharana, la concentración, dhyana, la meditación y el resultado samadhi, la iluminación, que tiene 6 etapas hasta la fusión total, la liberación de esa realidad virtual de la rueda del samsara. Otro punto, Lord Shiva, que dice que es el patrocinador del yoga en los Himalayas, Shiva el bueno, Maheshwara, encarnación de Maheshwara, describió 84,000 posturas. Significa cualquier movimiento podría considerarse una postura de yoga si alguien quiere calcular de esta manera. Entonces depende de la respiración, de la concentración, de las categorías del yoga que uno hace para apoyar su yoga integral en algún tipo de práctica al inicio técnico y después como un estilo de vida, al final un viaje místico. Así vuelve el yoga como camino de vida, vuelve como yoguismo. Otro punto, el Goraksha Samhita, otro texto clásico del yoga, menciona y describe solo 2 posturas en detalle, porque hay miles de posturas, como ya sabemos. Siddhasana o postura perfecta es casi como el loto, pero los 2 tobillos tocan la parte del perineo, uno sobre el otro. Y Padmasana o Kamalasana, el loto, que es como el Buda, un pie, una pierna sobre la otra pierna, y los pies juntos al lado. Otro texto clásico de yoga, el Hatha Yoga Pradipika, menciona que Shiva enseñó 84 posturas y describe posturas básicas, asanas, y describe 4 posturas de meditación. Siddhasana, postura perfecta, Padmasana o Kamalasana, el loto, Singhasana, postura del león de rodillas, y Bhadrasana, postura del bienestar. El maestro B.K.S. Iyengar, en Luz sobre el Yoga, su libro estrella, lista a 200 asanas. Muchas de esas posturas, sin embargo, son las variaciones de una misma postura. Si se agrupan las variantes en una sola asana, la lista podría reducirse fácilmente a unas 50 asanas principales.
Swami Yogeshwarananda publicó un libro en 1970 titulado Primeros Pasos para Yoga Superior. Contiene 264 asanas. Bien, entonces, como hemos visto, es variable. Lo clásico, lo mítico, metafísico o prehistórico habla de Lord Shiva, el señor Shiva de los Himalayas, encarnación de Maheshwara, de 84.000 posturas, significa cualquier posición. Se reduce a 84 el número cabalístico. Ahora, los que hablan de esto, significa las variantes y todo, hablan de 1.000 y tantas posturas, pero los que hablan algo pragmático hablan de cientos de posturas. Entonces depende cómo quieres clasificarlo. En nuestro sistema de yoga, especialmente los días jueves, que ahí se puede contar las posturas, clasificamos posturas descendentes, posturas intermedias y posturas ascendentes. Hemos calculado entre 200 y 300 posturas fácilmente. Depende si calculas la derecha es una y la izquierda lo mismo, al otro lado es otra, o la derecha e izquierda son la misma pero son un lado, otro lado. Entonces ahí podría ser de 200 a 300 al menos fácilmente. Entonces ahí son cientos de posturas prácticamente, que básicamente son las posturas de la meditación, y el resto son para facilitar esas posturas de meditación que son horas clásicamente, horas y días incluso. Bien, el tema es bien interesante, y como dice un dicho del mismo B.K.S. Iyengar, nuestro cuerpo es el arco y las posturas son las flechas para dar en el blanco, el alma, el ser. Porque en yoga, como el budismo, el alma o el ser, bien, en el yoga habla de la iluminación, en el budismo habla del despertar, en el yoga habla del alma, en el budismo habla del ser. Entonces, en el yoga habla de Ananda, la bienaventuranza. En el budismo habla de Shunyata o Nirvana, los no atributos. Entonces, Nirvikalpa Samadhi o Savikalpa Samadhi en el sánscrito, y en el Pali del budismo Nirvana, Nirvikalpa Samadhi. Es hablando de lo mismo, pero de dos enfoques, uno más de positivo, a lo hindú devocional, otro a lo chino más neutro, más de adentro, chino, japonés, tibetano. Por eso cogió más fuerza el budismo con su variante, que no se centró en las posturas. En cambio, en el yoga sí se centró en posturas. Y en caso de hinduismo, que es la versión religiosa paralela al yoga como disciplina, aunque no hay posturas de yoga, pero aconsejan hacer yoga porque hace bien. Pero ellos se basan en el Vedanta, los Vedas, los rituales, los mantras, etcétera. Bien, con eso terminamos esa cápsula teórica de el yoga, nuestro taller de yoga holístico. Tan Yoga, que viene de Tantra Yoga. En realidad son 2 de 4 disciplinas clásicas de 9 disciplinas generales en la Gran India. Vamos a ir enseguida a la parte práctica en otra plataforma con los y las inscritas en nuestro taller práctico. Hoy día nos toca yoga activo con Kundalini Bhakti Yoga, y el día jueves el yoga pasivo con Hatha Yoga y Vinyasa Yoga, más la relajación y la meditación, Nidra Yoga y Raja Yoga. Seguimos con la música de fondo, Ethno World, Buddha Café, Mixed.